Ok, ya estamos grabando. Y nada, empecemos en el día de hoy. Fíjense que estamos dentro del módulo Matemática Básica, es el tercer módulo de este curso Cajero Bancario. Este módulo tiene un objetivo general. Mírenlo aquí, ¿quién me ayuda y lo lee? Yo, Adelante, Yanna. objetivo general del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar los conocimientos básicos de matemática en en la resolución de problemas relacionados con la ocupación de acuerdo a los requerimientos. Muy bien. Para continuar, ¿cuáles ustedes creen que es la relación que tiene la contabilidad con este curso? Perdón, de matemática con este curso. ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a decirme? Relación con la matemática, o sea, matemática básica y las funciones propias del cajero bancario. ¿Puedo dar mi opinión? Lo Claro que, que sí. lo que tienen en común, que Ujú. el curso de cajero bancario, o sea, ¿cómo decir? Tiene mucho que ver porque las matemáticas abarcan en todo, o sea, abarcan el día a día de las personas y un cajero bancario maneja, creo que no es un fondo, un efectivo, maneja ingresos. Efectivamente, así es. Un cajero maneja efectivo que al final lo traducimos en qué? En números que se suman, que se restan, que se dividen, que hay que tener un porcentaje. Tenemos que saber un por ciento que se le aplica a un préstamo o un porcentaje de un recargo por un, por un, por un incumplimiento de pago o un interés de una tarjeta de crédito y así sucesivamente. Entonces, esa es la importancia que tiene conocer por lo menos matemática básica con relación a este curso. Lo que vamos a querer, como lo que vamos a ver aquí es súper básico, no es una matemática del otro mundo, sino una matemática suma, resta, división, etcétera, y porcentaje, obviamente. Entonces, continuamos aquí. Disculpen. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿Qué entienden ustedes que son números? ¿Qué son números? Señora, anímense. Óigame, nadie se lo va a comer por aquí. Denme su opinión, dígame lo que usted entienda, porque así podemos llegar a alguna conclusión, sin temor a equivocarnos, ¿verdad? Yo, Victoria, adelante. son signos con los que representamos las cantidades. Sí, muy buena definición. Son signos que realmente en los cuales nosotros podemos representar cantidades. Aquí hay una pequeña definición. Yo simplemente le voy a dar ¿cómo les digo? Un repaso sobre todo para que ustedes sepan cómo van a trabajar la práctica. Así mismo como dijo Victoria, Profe, dígame. eh, aparte de que son signos que expresa una cantidad, nos ayuda a contar. Exactamente, nos ayudan a contar. Esto es picante. Ay, Se le queda el micrófono abierto. Muy bien. Entonces, aquí vemos, como ya ustedes mencionaron, que los números son un conjunto de signos o símbolos, podríamos decir, que nos permiten expresar una cantidad con relación a una unidad. Aquí más adelante detalla que es de dónde proviene la palabra números, pero ya eso ustedes lo van a ver más despacito en ¿cómo se dice? En la plataforma, porque yo lo voy a subir a esta misma diapositiva, aparte del material que ya tienen. ¿Qué son los números enteros? Vamos a verlos rapidito. Dicen que estos están compuestos por números naturales y que se utilizan para contar los números, para contar los elementos de un conjunto, incluyendo el cero y
a los números negativos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que hay una recta que es numérica. Entonces, los números enteros está compuesta por los números que están tanto a la derecha, que son positivos, a la derecha del cero, y también los que están a la izquierda del cero. Estos todos se consideran números enteros. Y aquí le pone un ejemplo y le dice que no pueden ser 3 puntos, por ejemplo 28, no se considera un número entero, es un número decimal. ¿De acuerdo? Pero también los números negativos se consideran enteros. ¿Me entienden hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por ahora Ok. Ok, perfecto. Entonces, seguimos aquí. Vamos a ver cuál es la utilidad que tienen los números enteros. Y dice aquí que estos nos permiten, por ejemplo, contabilizar una cantidad de personas o la cantidad de países, porque, por ejemplo, nadie dice, en una reunión hay 2.5 personas. No pueden haber 2.5 personas porque una persona no se divide a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, los números enteros se utilizan para expresar cantidades enteras. Otra utilidad de los números enteros es, por ejemplo, se puede determinar la altura de una montaña, la altura de un edificio, conocer la temperatura, cualquier tipo de temperatura, e incluso el teclado de su teléfono, ese que usted maneja, o el teclado de su computador. Este también está compuesto por números enteros. Y así sucesivamente. Cuando usted va a pagar una factura, también está compuesta por números enteros. Y también cuando se emite un cheque. Los cheques también pueden tener números decimales, pero así también tienen números enteros. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a ver dentro de este módulo de matemática básica es la adición o la suma. ¿Quién me lee la definición, por favor? Yo. Adelante. Es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas sumandos, hayan una tercera cantidad llamada suma o total. Exactamente. Dice aquí que la operación son dos cantidades llamadas sumandos, porque obviamente se suman. Aquí tenemos la ley de los signos para la suma. Dice aquí que para la suma, símbolos iguales se suman, pero signos contrarios se restan. En caso de que, por ejemplo, la ley de los signos aquí dice que se coloca el símbolo de la cantidad mayor. En este caso aquí tenemos negativo 6 más 13. Entonces, ¿cuál aquí sería la cantidad que tiene el símbolo mayor? Bueno, el 13. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos el positivo. Recuerden que el positivo delante de los números no se marca. Entonces aquí tenemos 7, que resulta de la suma, o en este caso se restaría porque es un número negativo y uno positivo, es igual a 7. Aquí tenemos negativo 20 más 4. Recuerden que siempre se coloca primero el símbolo de la cantidad mayor. Entonces aquí el negativo es mayor y entonces procedemos a hacer la operación y obviamente el 4 se les resta porque son símbolos contrarios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Ninguna. Esa es la práctica que ustedes la van a tener en su plataforma, que se la voy a subir más tarde. Aquí tenemos la sustracción a lo contrario de la suma. Esta consiste en restar cantidades y dice aquí que esta operación tiene por objeto, dadas dos cantidades, llamada minuendo y sustrayendo, hallar una tercera cantidad llamada resta o diferencia. Aquí tienen un ejemplo, 8 menos 3 es igual a 5. Entonces, ¿cuál es el minuendo? Bueno, esta cantidad, y el sustraendo es la cantidad que se resta y el resultado se le llama diferencia o resta. La ley de los signos, tanto para la resta como para la suma, viene siendo lo mismo. ¿De acuerdo?
Sí. Aquí ustedes tienen un ejemplo de la resta que viene siendo lo mismo. Positivo 10 menos 3 es igual a positivo 7. Menos 10 menos 8 es igual a menos 18. Recuerden que símbolos iguales Se se suman. suman. Signos Exactamente. diferentes Aquí, se restan. exactamente. Entonces aquí tenemos positivo 15. Tenemos aquí el signo de menos. Se multiplica menos por menos. ¿Da cuánto? Más. Entonces pasa positivo. Si esta cantidad tiene un paréntesis, recuerden que ese paréntesis representa una multiplicación. Para la ley de los signos de la multiplicación, entonces es diferente a la ley de los signos de la suma y la resta, que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo, que es, bueno, el mismo ejemplo que vimos ahorita. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos con la multiplicación, aunque yo esté hablando un poquito rápido, pero recuerden que la clase está siendo grabada y usted puede volver de nuevo para atrás y verla en el canal de YouTube. Yo no la subo hoy mismo, sino que yo la subo mañana, porque generalmente los videos son un poco pesados. La multiplicación, ¿quién la lee, por favor? Yo. La que dijo yo primero. La Recuerden que cuando yo estoy presentando, yo no estoy viendo quién me está hablando. Ok. La Ujú. multiplicación es la operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas multiplicación y multiplicador, hallar una tercera cantidad llamada producto. Al multiplicando y multiplicador se le denomina factores. Exactamente, esos son lo que se conocen como los factores de la multiplicación. El multiplicador, el multiplicando y el multiplicador. Y dice aquí que tienen como el resultado de la multiplicación se le llama producto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la ley de los signos para la multiplicación. Y dice aquí que signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativos. Entonces, aquí tenemos positivo 6 por negativo 8. Entonces decimos 6 por negativo 8, entonces da negativo 48. ¿Por qué da negativo? Recuerden que son símbolos diferentes. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos negativo 10 por positivo 4. Entonces, aquí el símbolo da también negativo porque son signos diferentes. Pero aquí tenemos dos signos que son negativos. Pasan a ser positivos porque son iguales. Recuerden, en la multiplicación, sin importar que sean negativos o que sean positivos, signos iguales dan positivo. Signos contrarios dan negativos, sin importar cuál cantidad tenga el símbolo de la mayor cantidad, sin importar eso. Entonces, aquí tenemos 100 por 2, son los dos números positivos, entonces pasa positivo. ¿Se entendió esta parte? Sí. 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 ¿Alguien quiere que vuelva y repita? Sí, profe, vuelve y repite, por favor. Vuelvo y repito. Recuerden que en la multiplicación dice aquí, signos iguales dan positivo, pero signos diferentes dan negativo. En la primera operación tenemos positivo 6, pero tenemos negativo 8. Entonces, los signos son diferentes. Entonces, cuando tú multiplicas signos que son diferentes, sin importar si este es mayor o menor, entonces da negativo. En el segundo ejemplo, el 10 está negativo, pero el 4 es positivo. Son signos contrarios, por tanto, pasan siendo negativos. Pero aquí fíjate en la número 3 que el 5 es negativo y que el 3 también es negativo. Entonces, símbolos iguales cuando se multiplica pasan a ser positivos. Aquí tenemos el 100, que es positivo, por 2, que también es positivo, entonces es positivo. ¿De acuerdo? De De acuerdo. acuerdo, profe.
Seguimos con la otra. Bueno, en el programa está que ustedes tienen que conocer la tabla numérica, pues bueno, ahí yo se la puse para que la tengan ahí, la van a tener en su diapositiva. Aquí vamos con la división. ¿Quién la lee, por favor? ¿Quién la lee? Yo. La que dijo yo. La división es la operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades, hallar una tercera cantidad llamada cociente. Cociente. Dame un segundo, déjame responder por el chat. Hay una chica que está intentando entrar y me dice que le dé acceso. Ok, entonces, ¿cómo se llaman las cantidades dentro de la división? Cociente. Sí, o sea, ese es el resultado de la división. Pero tenemos un dividendo y tenemos un divisor. El dividendo es la cantidad entre la cual se va a dividir dentro del divisor, y el producto, o sea, el resultado es lo que se conoce como cociente. Para la ley de la división es la misma ley que se utiliza en la multiplicación. Si yo tengo una cantidad y es negativa y la voy a dividir dentro de una que es positiva, pues entonces el número pasa a ser negativo. Pero si aquí tengo otro ejemplo que es lo mismo, que el dividendo es positivo y el divisor entonces negativo, entonces el cociente viene siendo negativo. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Aquí todo lo contrario. Tenemos 6 entre 2, los dos números son positivos, entonces el resultado es positivo. Ojo aquí, tenemos un número negativo y otro que es negativo, o sea, un dividendo y un divisor que son negativos, el resultado es positivo, porque los símbolos son iguales. Ahí no hay perdedera. Vuelvo y repito, signos contrarios dan negativo, sin importar cuál de la cantidad es mayor o no. Y aquí, cuando los símbolos son iguales, entonces pasan a ser positivos sin importar que estos sean negativos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. De acuerdo. Otra cosa que le menciono, que es muy importante saber, que la división es exacta cuando el residuo es igual a 0. ¿Qué es el residuo? Eso cuando usted está dividiendo, por ejemplo, que al final le da 0. Pero si usted tiene que agregar un número decimal y más adelante tiene que irlo agregando, entonces, si esa división es infinita, pero cuando da 0, esa división se le conoce como exacta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, sigo adelante. Yo hoy les voy a mostrar el módulo completo y le voy a subir la práctica. Voy con la otra parte. Un segundito para proyectar. Aquí tenemos la otra parte donde vamos a ver lo que son las fracciones. Recuerden que si usted me levanta la mano, o sea, porque oigo que alguien como que levanta la mano, yo no puedo ver, porque cuando estoy presentando no puedo ver la pantalla de la presentación. Entonces, aquí vamos a trabajar con los que son los números decimales, el procedimiento para sumar los decimales y cambio de una fracción a un número decimal. Entonces, ¿cuáles son los números decimales? Bueno, los números decimales se desprenden de aquellos que son racionales. ¿Quién me puede leer la definición, por favor? Yo. ¿Alguien? La que dijo yo primero. Números racionales son aquellos números que pueden expresarse como el cociente indicado de dos números enteros, donde el denominador es diferente de 0
o aquellos que pueden ser expresados como decimales periódicos o exactos. Exactamente. Entonces, los números decimales, como vamos a ver aquí delante, son aquellos que se utilizan para expresar aquellas cantidades o números que no son enteros. ¿Quién lo lee, por favor? Rapidito, señores. Yo, Cualquiera de la que dijo yo. los números decimales son valores que denotan números racionales o irracionales. Es decir, que los números decimales son la expresión de los números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios, no se escriben como el cociente de los números enteros, sino como una aproximación de tal valor. Exactamente. Dame un segundo, déjame aceptar a alguien. Ok, continuamos. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es un número decimal. A cada cantidad que ustedes vean que esté expresada con este punto aquí es un número decimal. Tenemos la parte entera y tenemos entonces la parte decimal. Eso no tiene perdedera, diría yo. Parte entera, punto, parte decimal. Aquí vamos a ver cómo se les conoce a los números decimales. Recuerden que, como vimos anteriormente, ahí en la definición, los números decimales son el resultado de la división de las fracciones. Entonces, aquí vemos cómo se les debe de llamar a las fracciones. Por ejemplo, cuando dividimos 6 entre 10, que da 0.6, no se dice 0.6, se le conoce como 6 décimas. Cuando se divide entre 100, entonces se le conoce como centésimas. Cuando se dividen entre 1000, milésimas y así sucesivamente. Así es que realmente debiera de leerse, o se debe de leer los números decimales. Esas son las clasificaciones de los números decimales. Tenemos 3 clasificaciones. Son los decimales exactos, que dice que son aquellos que en el proceso de dividir el numerador, recuerden que el numerador es la primera parte de la división y ahora me perdí yo. Perdón, el que es la fracción, que ese es el numerador y este es el denominador, excúsenme que me fui a la división. La parte de arriba se le conoce como numerador y la parte de abajo se le conoce como denominador. Entonces, cuando se dividen, dan un número decimal exacto, o sea, que no continúa, es una división exacta y ya. Pero cuando son decimales, periódicos puros, yo no sé si usted le ha dado, por ejemplo, a su calculadora y usted ve que usted divide y sigue, por ejemplo, 0 punto tanto, 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 y que son infinitos, pero que son el mismo número, entonces esos son los que se conocen como periódico puro. Ahora bien, si por ejemplo usted divide en su calculadora o lo encuentra por ahí ese número y le da 0.48 como está ahí, pero después de ahí los números varían, entonces son periódico mixto. Vuelvo y repito, los decimales exactos son aquellos que después de dividir el numerador entre el denominador, su residuo es 0. Ya no siguen más de ahí, se quedan ahí esos números. Pero si se repiten, entonces son decimales periódicos puros. Señores, traten de mantener, por favor, sus micrófonos en silencio. Aquí tenemos un ejemplo de la suma, cómo serían las sumas de decimales. Yo le voy a explicar la primera parte, porque eso mismo ustedes lo van a tener en su práctica, que ya yo les monté. Para sumar los decimales, lo primero que usted tiene que tener como referencia es colocar punto sobre punto. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Yo diría 7.86, colocamos el punto, sobre 6.71. Una rayita aquí. Entonces procedemos a sumar y decimos
6 más 1, ¿cuántos son? 7. Y 8 más 7, ¿cuántos son? 15. El punto baja aquí, debajo del punto. Y Lleva uno. sí, y entonces 7 más 6, ¿cuántos son? Son 13. Son 13, pero recuerden que llevábamos una, entonces son 14.57. exactamente. Ustedes se imaginan que eso lo estamos haciendo en la libreta. Pero es así, para usted sumar los números decimales, usted simplemente coloca punto sobre punto y procede a hacer la suma. Lo mismo sucede con estos números, que aunque ustedes lo vean más grande, usted va a colocar siempre esta cantidad, la cantidad decimal, el punto y la cantidad de número entero. Y procede a sumar. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Continuamos. Aquí tenemos las operaciones con fracciones. Entonces, ahora sí nosotros vamos a ver lo que yo le decía ahorita. Las fracciones es la expresión de una cantidad dividida entre otra. Diversas fracciones pueden ser del mismo valor, llamadas fracciones equivalentes, y el conjunto de todas las fracciones equivalentes se le denomina en sentido escrito número racional. Entonces, vamos a ver cuáles son las partes que tienen unas fracciones. Aquí la primera parte se le llama numerador. A la línea se le conoce como línea fraccionaria. Y la parte divisora, entonces, se le llama denominador. E indica, miren aquí, en cuántas partes está dividido el número entero. Aquí dice aquí que las fracciones se pueden representar de diversas formas. Mírenla aquí, podemos decir 3 dividido entre 4. Esos dos puntos en algunos libros de matemática, pues también representa una división, esos dos puntos uno encima del otro. Y aquí tenemos la fracción en sí, 3 entre 4. Eso está claro, ¿verdad que sí? Correcto. Sí. Al igual que los números decimales, las fracciones también están clasificadas. Aquí vemos lo que son. Espérense. Qué ruido. Sí, eso es lo que voy a hacer, hijo mío, con una patineta. Ok. Aquí tenemos las fracciones propias. Dice aquí que son aquellas fracciones de menor que la cantidad, menor que la unidad. El numerador es menor que el denominador, en este caso, el numerador, que es 2, y el denominador, entonces, que es 5, es una fracción propia porque el numerador es menor. ¿Se entiende esa parte? Y las fracciones impropias son todo lo contrario. El numerador es mayor que el denominador. Mírenlo ahí. Fracciones de unidad es cuando el numerador y el denominador son iguales. Las fracciones mixtas, que están compuestas por una parte entera y otra fracción. Y las fracciones que son equivalentes. ¿Equivalentes en qué sentido? Bueno, si usted, la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. La mitad de 6, ¿cuál es? 3. Por eso se dice que el 1 sobre 3 y 2 sobre 6 son fracciones equivalentes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, yo sé que voy rápido, pero ustedes pueden volver a ver el video de nuevo. Son cosas básicas. Sí, es matemática básica. Fracciones decimales. Una fracción decimal es una fracción en la cual el denominador es una potencia de 10, como es 10, 100, 1000, etc. Podemos escribir fracciones decimales con un punto decimal y sin denominador. Esto puede facilitar mucho los cálculos
de operaciones como suma y simplificación de fracciones. Por ejemplo, si decimos 43 dividido entre 100, entonces una fracción decimal es una fracción decimal y por tanto puede ser escrita 0.43. Déjame quitar ese punto de ahí para que no se vaya a confundir. En este caso decimos 51 sobre 1000, por tanto, escrita sería 0, miren cómo pasa aquí, sería 0.051, porque esta fracción, porque 51 está dividido entre 1000, entonces colocamos aquí un 0 y aquí el otro. En este caso son 100, simplemente colocamos aquí el 0. ¿De acuerdo? Conversión de una fracción en decimal. Bueno, lo más lógico y lo más fácil sería decir que usted divide el numerador entre el denominador y eso le va a dar un número decimal. Depende también la fracción, porque también te puede dar un número entero. Denme un segundito. Señor, el hijo mío que quiere que yo juegue con él. Ay, mi madre. Dice aquí que para convertir una fracción en decimal se divide el numerador de la fracción entre el denominador y luego se reordena el resultado en la precisión deseada. Es lo mismo que sucede aquí. 4 dividido entre 9 es igual a 0.44. Aquí hay un pequeño ejercicio que también ustedes lo van a ver dentro de su práctica. Simplificación de fracciones. Esta es una parte muy importante porque para usted simplificar las fracciones, usted debe de buscar lo que es el mínimo común divisor o el, ¿cómo se dice? Máximo común denominador también. Vamos a ver la primera, dice, simplificación de fracciones. Debemos tomar en cuenta el mínimo común divisor. Por ejemplo, 9 entre 15. Tendría que ser un número, el número menor que me divida el 9, pero también que me divida el 15 para poder simplificar. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Un número, o sea, el número mínimo que me divida el 9, pero también que me divida el 15. Aloha. 3. Ok. 9 entre 3, ¿a cuánto es? 3. Y 15 entre 3. 5. Esa es una simplificación de una fracción. Alguien va a entrar. Ok, continuamos aquí. Este sí es simple, porque por ejemplo, para simplificar, haríamos lo siguiente. Le quitamos el 0, que tiene el 20, y le quitamos un 0 que tiene el 300. Simple, ya ahí está simplificada la fracción. Por último, también podemos, así como buscamos un mínimo común divisor, podemos buscar un máximo común denominador, o sea, el número mayor que me pueda reducir a mí esa fracción. Ayúdenme aquí. El 36 es divisible entre, vamos a ver, ayúdenme aquí. Creo que es divisible entre 4, creo yo. Entre 6. Entre 4. Entre 4. Pero que 4 sería mínimo común divisor. Yo creo que el 36 es divisible entre 8. Dividan 36 entre 8, por favor. 4,5. No da. No da. Entre 4. Entre 4. Okay, 8 Entre dividido entre 4 4. da 9. Y 36 entre 4, ¿cuánto es? 9. 9. Ya ahí está simplificado. ¿De acuerdo? Aquí tienen también práctica, que la van a ver dentro de su documento de práctica. Y la reducción de fracciones, que viene siendo básicamente lo que vimos. Ustedes lo van a hacer, o sea, esta práctica que está aquí, buscando el mínimo común divisor. Recuerden que pueden buscar un número que menor,
divida ambas cantidades o el mayor, pero en este caso sería el menor, reducir la fracción al mínimo. Adición de fracciones. ¿Qué se conoce como la adición de fracciones? Bueno, lo mismo que vimos ahorita, que era la suma, en este caso sería entonces suma de fracciones. ¿Quién me lee la primera parte, por favor? Yo. La chica que dijo yo. Para la adición de fracciones se distinguen dos casos. Primero, cuando las fracciones tienen el mismo denominador y segundo, cuando tienen diferentes denominadores. Exactamente, fíjense en algo. Cuando las fracciones tienen igual denominador, el denominador entonces pasa a ser igual y entonces se suman los dos numeradores. En este caso, el numerador, ¿cuál es? De la primera fracción es 1, el segundo es 2. Entonces decimos 1 más 2 es igual a 3. Pero el denominador, mírenlo aquí, entonces pasa que igual. Aquí tenemos otra fracción, aquí el 6 es negativo, por tanto, el primer número pasa a ser negativo. Entonces digo, negativo 6 más 2, ¿cuántos son? 8. Negativo 4. No, mi Negativo amor. 4. Negativo 4. Recuerda No, que son símbolos distintos. Sí. En este caso, los denominadores son iguales, entonces aquí pasa a ser igual. Este es el resultado. Aquí cuando los denominadores son distintos, y escúchenme bien porque aquí es un poquito más largo el proceso, dice aquí que cuando los sumandos tienen diferentes denominadores, no es posible sumarlos directamente. Es necesario convertirlos en otros equivalentes con el mismo denominador, para lo cual se utiliza el siguiente procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, usted va a colocar, aquí se me hace un poquito difícil. Bueno, 4 sobre 3, como está ahí. ¿Cómo usted va a multiplicar? Va a multiplicar el numerador por el denominador de la otra fracción, que serían 4 por 7. Lo voy a entrar en un paréntesis para que no se confundan. Y agrego el símbolo de más. Entonces, ahora voy con el denominador y el numerador de la otra fracción y digo 5 por 7. Mami, yo estoy en clase, gracias. Yo quiero agregar una raya aquí abajo. Déjame ver cómo lo hago. Ok, perfecto. Entonces, aquí simplemente en la parte de aquí abajo. No es 5 por 3, porque ya se multiplicó 4 por 7, entonces tendría que ser 4 por 3. 4 por 7, a ver, 4 por 7, 5 por 3, 5 por 3. 5 por 3. Vuelvo y repito, 4 por 7, o sea, el numerador y el denominador de la primera fracción, y después el denominador y el numerador de la segunda fracción. Entonces, aquí debajo, a ver, ¿cómo yo bajo el cursor? Entonces, aquí debajo yo voy a multiplicar los dos denominadores. ¿Cuáles son mis dos denominadores? El 5 y el 7. Entonces, digo 4 por 7, 28. 28 son. Sí. Sí, Y paso el símbolo de la suma y digo 5 por 3, 15. 15. Paso la raya.
Y 5 por 7 son 35. Entonces, procedo aquí a hacer mi suma. Y digo 28 más 15, ¿cuántos son? 43. Y el 35. Eso es todo. Esa es la suma de las fracciones. Es el mismo procedimiento también para las para la resta. Es el mismo procedimiento. Si quieren, si me dicen que todos entendieron, pues yo paso al siguiente tema, que es la resta de las fracciones. Si quieren que yo vuelva y repita, me dicen que yo vuelvo y explico este ejemplo. ¿Qué me dicen? Está claro. Está claro, ok. Muy bien, continuamos. Nada, ahí vamos a la práctica. Para la multiplicación de las fracciones, vuelvo y repito, la adición de fracciones, o sea, la suma y la resta es este mismo procedimiento. Recuerden que cuando el denominador es igual, el denominador pasa igual, entonces se suman los dos numeradores o se restan en caso de que sean símbolos contrarios. Pero cuando los denominadores son diferentes, entonces se procede a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Y el denominador, de la primera fracción con el numerador de la segunda. Y en la segunda parte, entonces, la parte de abajo, usted va a multiplicar los dos denominadores, como está aquí. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ok. Sí. Multiplicación de fracciones. Para la multiplicación de fracciones es sumamente fácil. Déjenme coger este mismo ejemplo que está aquí. Lo voy a llevar aquí. Entonces, aquí tenemos expresada una multiplicación. ¿Cómo lo hacemos? Súper fácil. Se va a multiplicar numerador con numerador. 5 por 4. Mírenlo ahí. Y los dos denominadores, que son el 2 por el 3. Entonces, decimos A 20. vamos a quitar la raya esta, ok. Esto es igual. La raya, Dios mío. Ok, 5 por 4. 20. 20. Dice ahí Y, abajo. exactamente. Y ya. A veces la multiplicación de las fracciones. Entonces se simplifica, sería 10 sobre 3. Exacto. Gracias. Déjenme quitar esto, porque ahorita andan confundidos creyendo que eso va junto. ¿Dudas, preguntas? Ninguna por ahora. La multiplicación es súper fácil. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador y ya, listo. Y se simplifica, depende del tipo de fracción, si se puede simplificar, si no, se deja expresada así. Vamos con la división. La división, multiplicamos la primera fracción por el inverso. Déjenme ponerle otro ejemplo.
Aquí ustedes saben que esta clase se da generalmente presencial. Es la primera vez que yo doy un cajero virtual. Primera vez. Entonces, aquí pongo el ejemplo de una fracción, de una división, perdón, de fracciones. Y decimos 3 dividido entre 7. Yo aquí no sé dónde se pone el símbolo de la fracción, de la división, perdón. ¿Dónde va? Creo que aquí arriba hay uno. Para yo copiarlo y pegar. Este. Ok. 3 entre 7. 2 entre 4. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este es el inverso, o sea, lo inverso a la multiplicación. Aquí vamos a multiplicar el 3, que es el numerador de la primera, por el denominador de la segunda. ¿Cuál es el denominador de la segunda? El 4. Y aquí entonces el inverso de la otra fracción sería 2, el denominador de la primera fracción que sería 7. Y hay 2. Exactamente. Entonces decimos 3 por 12. 4 y 7 por 2. Y 14. ¿Se puede simplificar esa fracción? Sí. 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 6 y 7. Profe, Ya. Sí, le escucho. Pregunten todo lo que ustedes quieran. yo pienso que debe borrar el 2 que puso abajo para que no piensen que es una segunda, o sea, es un segundo ejercicio o algo así. Oh, sí, va. Gracias. Porque se puso automáticamente. Sí. Ok, vamos a ver. El 12 es divisible entre 2 y el 14 también. ¿En qué otro número se puede dividir? ¿Cuál sería el número mayor en el cual se puede dividir? El 6 no divide el No se 14. puede dividir solamente entre 2. Entre 2. Ok, perfecto. Entonces digo 6 y 7. 6 sobre 7. Entonces ya ahí estaría hecha la división. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Todas esas diapositivas, yo se lo voy a subir, son 4. Yo se lo voy a subir las 4 a la plataforma, con todo y ejemplo. Entonces, voy ya con el último tema. Muy bien. Voy con el último tema de este módulo, es el porcentaje. ¿Alguien me podría decir qué entiende por el porcentaje? ¿Qué entiende por el porcentaje o cómo se utiliza o dónde usted lo ha visto? Si lo ha visto en una factura o en un cheque o en no sé qué parte, si lo ha visto usted en una tienda. ¿Qué entendemos por el tanto por ciento? Eso es algo que yo entiendo que es fundamental, que todo el mundo debe de saberlo, todo el mundo, no importa el país en donde usted esté. Aló. Para mí, Ujú. el porciento es como la parte de una cantidad. Por ejemplo, usted presta 10,000 pesos a un 10%, le van a pagar 1,000 pesos, creo que es el porciento luego. Tiene la idea esa chica. Otra persona. Eso mismo que yo iba a dar un ejemplo, como ella dijo, que en las tiendas mayormente cuando tienen descuentos ponen un 50% de descuento. Eso tiene que ver también, ¿verdad? Sí, sí, exactamente.
Exactamente. Yo diría, eso es como presentar un número entero a una fracción. Explico. Eso es como determinar qué le pertenece al 100% de ese producto o esa cantidad, o de esa cantidad. Como Exactamente. que ya pusieron. ¿Qué representa, verdad? ¿Qué representaría? Eso es lo que se quiere expresar con el porcentaje. Vamos a ver. Aquí hay una definición. Andrés, ¿me la podría leer, por favor? El porcentaje nos dice que parte de un total representa una cantidad y lo hace representando el total por el valor de 100 y calculado esos 100, cuánto respondería a la cantidad que estamos analizando. Exactamente, lo mismo que acabamos de expresar. O sea, el porcentaje se utiliza para expresar una cantidad, una porción de una cantidad. Por ejemplo, aquí decimos que si hay 10 autos aparcados o parqueados, como aquí decimos, esto tiene esta corrección. Ay, mi madre. Si hay 10 autos aparcados y 3 son amarillos, ¿qué porcentaje representan estos 3 autos? Recuerden, aquí vamos a tomar 2 puntos claves. Primero, ¿cuál es la cantidad total de autos? Dice aquí que son 10, pero que de esos 10 hay 3 que son amarillos. Entonces, vamos a ver cuál es el porcentaje que representan esos 3 entre esos 10 autos. Entonces, dice aquí que la forma, o sea, aquí tiene un ejemplo, ¿cómo usted lo puede determinar? Usted divide los 3 autos, que es el porcentaje que usted quiere encontrar, entre el total de la cantidad. Entonces, dice aquí que usted divide 3 entre 10 es igual a 0.3. Entonces, 0.3 por 100 me da el 30% que representan esos 3 autos amarillos de ese total de 10. Recuerden, estos 3 representan los 3 autos amarillos y estos 10 representan el total de los autos en sí. ¿Se entiende esa parte? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí dice que en una familia de 6 hermanos, 4 son rubios. Entonces, ¿qué porcentaje representan el total de hermanos? O sea, aquí quise decir los hermanos rubios. Bueno, usted dice 4, que son los que yo quiero, es el porcentaje que yo quiero hallar, y lo divido entre el total. En total son 6 hermanos. Y digo, 4 entre 6 es igual a 0.66. Ese 0.66 obviamente es infinito. Usted lo simplifica y lo multiplica por 100. Entonces, ahí le dice que de ese 100% de hermanos, que serían esos 6, el 66.6% son rubios. Pero vamos a ver otro ejemplo más llano, que es, por ejemplo, dice aquí que un equipo ha jugado 5 partidos, 15, perdón, y de esos 15 ha ganado solo 6. ¿Cuál representa ese porcentaje de partidos ganados? Bueno, ¿cuál es el porcentaje que yo quiero saber, que quiero conocer? Pues el 6. Digo 6 dividido entre el total de partidos, eso es igual a 0.4. Lo multiplicamos por 100 y eso me quiere dejar dicho a mí que el 40% de esos 15 partidos que ese equipo jugó, pues los ha ganado. El otro 60, obviamente, perdieron. ¿Dudas hasta aquí? No. En este caso, nosotros determinamos el porcentaje, pero ¿y si sucede lo contrario? ¿Y si tenemos el porcentaje y no tenemos la cantidad? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, dice aquí que tenemos un curso de 40 estudiantes, pero solo de esos 40 estudiantes, solo aprobaron el 80%.
¿Cómo lo determinaríamos esto? ¿Quién me dice? Nadie sabe. Entonces, lo que procederíamos a hacer es multiplicar el 40, los 40 estudiantes por 80 y lo dividiríamos entre 100. ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos 40 por 80. ¿Cuánto sería esto? ¿Alguien tenga una calculadora a mano? Usted lo multiplica. 3.200. 3.200. Ahora, divídalo entre 100. 32. Exactamente. Entonces, el 80% de esos 40 estudiantes es igual a 32 estudiantes. O sea, es diferente usted tener que calcular el porcentaje como hicimos aquí, que cuando ya usted tiene un porcentaje, entonces te falta hallar la cantidad. Le explico otro ejemplo. De 60 personas, dice aquí que a 75 tiene gripe. De 60 personas, 75 tiene gripe. O sea, no sabemos dentro de ese 75% qué cantidad representa. Entonces, ¿cómo la hallamos? Decimos 60 por 75. ¿Cuánto es? 4.500. 4.500. ¿Y qué hago ahora? Entre 100 lo divido. ¿Cuántos serían? 45. 45. Exactamente. Entonces, esas 45 personas serían el 75% de esas 60. Lo mismo sucede aquí. Un grupo de 1.000 personas en el estadio dice que hubieron un 42% de esas 1.000 personas que se quedó de pie. Ajá, dígame. No, está bien, se puede seguir. Lo mismo, digo 1.000 por 42. ¿Cuánto es eso? 42.000 pesos. 42.000 personas. 42.000. Nada más piensa en pesos. Y lo divido ahora entre 100. ¿Cuántos serían? 4.200. No, 4.200 no, son 420. Entonces, ¿qué me indica a mí? Que de esas 1.000 personas, 420 se quedaron paradas. Lo mismo sucedería, por ejemplo, cuando, imagínese usted que es una factura de un cliente y te dicen, por ejemplo, a mí me ofrecieron un 25%. Ya usted sabe cómo lo va a calcular. Lo mismo sucede, usted toma la cantidad total, como dice ahí, si ya el porciento está dado, usted lo puede dividir y luego multiplicar por 100. Pero si no, entonces simplemente usted multiplica, lo hace así como está aquí, multiplica el total de la factura por el porcentaje y lo divide entre 100. Y ahí le daría entonces el total a descontar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Todo bien. ¿Dudas hasta aquí? Cuando todos se quedan callados, yo entiendo dos cosas. Una, o entendieron todo o no entendieron nada. Todo bien. Vamos bien, amigo. Vamos muy bien. Entonces, hasta aquí, esos son todos los temas que tenemos para tratar dentro de la matemática básica. Ustedes tienen un material que yo les colgué. Yo estas diapositivas que tengo aquí, yo se las voy a colgar tal cual en la plataforma y la práctica que la voy a subir ahora. Me disculpan esa parte, lo que pasa es que yo tenía 2 cursos de contabilidad y estoy en cierre de 2 cursos al mismo tiempo y estoy desde el lunes
haciendo ya el esfuerzo, porque el Infotep después de terminado el curso me da solamente 3 días para terminar de calificar y todo eso. Entonces, estoy en ese proceso que es un poquito, pues, extendido. Vamos a tomarnos una foto, vamos a encender todas las cámaras de un pronto, ya voy a dejar de grabar. ¿Para dónde fue Jan? Ay, Dios mío, no se me vayan, hay que tomarme una foto.